Estamos en un ciclo de temas y que son muy atingentes a los tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? Y no sé si a ustedes les pasa o a quienes les toca exponer muchas veces. Yo compartí esta enseñanza la semana pasada en mi casa iglesia, en nuestra casa iglesia. Y inicialmente yo había preparado, son 4 temáticas que vamos a estar estudiando, y había preparado una, no recuerdo el título, pero era bastante más corta. Entonces yo la preparo y se la envío a Patti para que me haga las PPT. Y me dice: Cristian, te equivocaste, esa no te toca a ti. Y la que me toca es esta que obviamente les voy a compartir a ustedes. Era bastante más larga. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me cuesta bastante el poder de síntesis. Entonces me complica una enseñanza un tanto extensa. Pero es interesante cómo Dios a uno, entiéndase bien, a veces lo pone en situaciones un poco difíciles. Pero Dios no se equivoca, eso es lo importante. Y a mí me toca hoy compartirles, hablar acerca de la división y la tradición. Mire que sencillo el tema que me tocó, ¿sí? No tiene nada de complejo hablar de la división y la tradición. Y yo dije: Señor, ¿por qué me toca esto a mí? Pero bueno, quiero en este día compartirles acerca de esto, de la división y la tradición. Son aspectos que obviamente no solo se circunscriben a la iglesia, en el mundo afuera, secular, empresa, laboral, en fin. En todo ámbito hay situaciones que tienen que ver con la división y la tradición. Como dice ahí, enfrentamos la tradición con la unidad que da el perdón y la lealtad. Mateo 24:10 dice: muchos tropezarán entonces. Es interesante el énfasis que hace Mateo: muchos. ¿Por qué dice muchos? Porque van a ser muchos, ¿sí? Esto es como una advertencia, consideren. Muchos tropezarán entonces y se entregarán, dice, unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Qué fuerte esta palabra. Aquí, este es el contexto de la iglesia, ¿sí? Uno cuando llega a la iglesia, o cuando llegamos inicialmente, probablemente en esa candidez que uno con la que llega a la iglesia, piensa y dice: oh, aquí son todos lindos, son todos simpáticos, ¿cierto? Aquí la gente no piensa mal, esto es completamente distinto al mundo. Pero con el tiempo te das cuenta que la iglesia está conformada por personas como tú y como yo, con las que todos nosotros lidiamos con nuestro propio corazón, y nuestro corazón y el corazón de los hombres, y así lo describe la Biblia claramente, tenemos que lidiar con muchas cosas que no son muy bonitas. Pero en la medida en que nos disponemos, Dios comienza a trabajar en nuestras vidas, y entendemos, en la medida en que vamos asimilando el Evangelio, entendemos que esos aspectos que no son tan bonitos y que son propios de nuestra naturaleza, son necesarios ir, ¿cierto?, quitándolos de nuestra vida, en oración, porque no lo podemos hacer en nuestra fuerza. Todo tiene que ser en oración, dependiendo del Señor. Y aquí dice: muchos tropezarán. Esto también puede traducirse como van a caer, ¿sí? Van a ofenderse, van a apartarse. Hay situaciones, los tropiezos tienen que ver con esto. Va en nuestro caminar, y probablemente aquellos que llevan más tiempo se darán cuenta de esto, que en el caminar cristiano va a haber muchas situaciones que vamos a tener que sortear, y que van a ser esos tropiezos que nos advierte la palabra de Dios, ¿sí? Todos nos hemos tropezado alguna vez. ¿Usted se ha tropezado? ¿Cierto? Hemos ido caminando por la calle y una hormiga cabezona. No. Hay un problema en la vereda y nos tropezamos, trastabillamos, aparte de ser incómodo, y a veces hasta hemos caído probablemente,
y uno no mira a nadie, uno como que no le dolió, no le pasó nada. Bueno, hay tropiezos en la vida también, en la vida cristiana, de los cuales el Señor nos advierte. Tropiezos que obviamente en este contexto, hablando en términos espirituales, van a tener el propósito de desviar y de centrar nuestra mirada. Por eso es que el apóstol Pablo decía, ¿cierto?, cuán importante era poner nuestra mirada en el Señor. Ese es nuestro objetivo, mirar siempre al Señor. Entonces, los tropiezos tienen que ver con esto. Después dice, unos a otros se aborrecerán. ¿Sí? Este tiene que ver con ese odio creciente entre las personas, que hoy en día lo vemos más claramente o con mayor énfasis, incluso en aquellos que antes compartían una misma fe. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible que personas que en algún momento profesaron nuestra misma fe, confesaron a Cristo, lleguen a un punto tal de aborrecerse? ¿Sí? Bueno, la Biblia advierte de eso. Por eso que es tan importante que cada uno de nosotros en su caminar con el Señor, entendiendo que nuestra relación con Cristo es personal, ¿sí?, no se hereda, es personal cada uno, y en esa responsabilidad personal nosotros debemos cuidar esta relación que un día establecimos con el Señor, advirtiendo estas cosas, cuidando nuestro corazón, porque lamentablemente estas cosas van a suceder y suceden, lamentablemente. Habrá traiciones entre hermanos, amigos, miembros de la iglesia, la confianza se perderá. Esto es lo que nos advierte la palabra de Dios. Tropezarán, caer, ofenderse o apartarse. Eso es lo que produce estos tropiezos, ¿sí? Ofensas, situaciones que se dan y que llevan a la gente finalmente a apartarse del Señor. Unos a otros se aborrecerán, odio creciente, como decía. ¿Qué tiene que ver esto con el fin del mundo? Claro, ¿qué tiene que ver? Mateo nuevamente dice, muchos se apartarán de la fe entonces. O sea, estas situaciones son parte de las cosas que probablemente, bueno, como destaca la Biblia, en este tiempo, en este contexto, ¿sí?, van a ser más patentes, van a ser mucho más manifiestas. Andrés en la mañana nos compartía la temática que le correspondió a él y hacía mención a Apocalipsis respecto de las cosas que se advierten en el libro de Apocalipsis para la iglesia de la Odisea. Gracias, Andrés. Y muchos contextualizan y entienden o circunscriben, si bien todas las 7 iglesias del Apocalipsis hablan de la iglesia y mencionan cosas que tienen que ver con la iglesia y también con aspectos muy también de cada uno de nosotros, la iglesia de la Odisea está más, o podemos relacionarla más con la iglesia de este tiempo. Y hay una advertencia ahí para la iglesia de la Odisea. Primer punto, el dolor de la traición. Y aquí hay una pregunta, dice, ¿alguien le ha traicionado alguna vez? ¿Qué respondería usted? Sí. ¿Todos han tenido la dicha, el gozo de sentirse traicionados? No se siente bien eso, ¿cierto? No se siente bien. Yo no había tenido tampoco la dicha de sentirme traicionado, nunca. Pero la experimenté y les cuento que no fue fácil. No es comparable, por supuesto, con la que el Señor sufrió. Pero el Señor Jesucristo sufrió la traición. Y es doloroso. Dice, la traición es una de las palabras más fuertes en la escala emocional. No viene de, ¿por qué? Porque viene de nuestros enemigos, sino de aquellos que creíamos que eran nuestros amigos, incluso de nuestra familia. Y uno dice, pero ¿cómo, Dios mío? ¿Cómo? Voy a aceptar que si hubo alguien o ha habido alguien que yo conscientemente le hice daño, vamos a suponer, le hice daño, lo fastidié,
le hice daño, le hice mal, sería razonable esperar alguna acción que fuera correspondida por lo que yo le hice. Pero la tradición no tiene que ver con eso. La tradición siempre y lamentablemente tiene que ver, no necesariamente, con personas que les hemos hecho daño. Jesús, no. ¿Qué daño le hizo a Judas? ¿Sí? ¿Qué mal le hizo a Judas? Además le dio la confianza de ser el tesorero. ¿Sí? Judas era el tesorero. Y lo traicionó. Es dura la traición, es muy dura. Durísima. Algunas descripciones de la traición. Ezequiel 28:14 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. ¿De quién está hablando el Señor? O Ezequiel más bien. De Satanás, ¿cierto? Satanás. ¿Sí? El primer exponente de la traición. Imagínense el lugar que tenía Satanás de privilegio. Y traicionó al Señor. ¿Sí? A Dios. Entonces, la traición, como decía anteriormente, no viene, por eso es tan dolorosa, no viene de nuestros enemigos. ¿Sí? No viene de nuestros enemigos. Lucas 22, del 3 al 4 dice: entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. ¿Cómo se lo entregaría? Siendo uno de los 12. Fue capaz de traicionar al Señor, de traicionarlo. Uno puede pensar, pero es que Judas era malo, por eso traicionó al Señor. Judas operó la avaricia, la codicia en él, pero la verdad es que hay muchas formas, podríamos decir, no solamente por 30 monedas de plata, que era el valor de un esclavo. Para Judas, el valor de su Señor tenía el valor de un esclavo. Por esa gran suma, no había ningún monto que justificara. Pero eso fue lo que él consideró. Ese fue el valor que él consideró que valía su Señor para traicionarlo. 30 monedas de plata, el valor de un esclavo. Jesús, para Judas, valía el valor de un esclavo. Eso lo llevó a pensar y a valorar de su Señor, el valor de un esclavo. Para Dios, primero Dios es fiel. Para Dios es muy importante que nosotros seamos fieles. Como decía anteriormente, dice el salmista: los ojos de Jehová están puestos sobre los fieles de la tierra. Sobre los fieles. Dios quiere que seamos fieles, porque Él es fiel. Dios sabe que a nosotros nos cuesta ser fieles, ¿sí? Pero Dios nos ayuda y nos enseña a través de la palabra, los principios que Dios ha establecido en su palabra. El matrimonio, ¿sí? Hay que perseverar, hay que mantenerse fieles, ¿sí? En el compromiso. Dios espera de nosotros que seamos fieles también, aunque Él sabe que muchas veces nos comportamos infielmente, pero Él permanece fiel. Estamos en un mundo, definitivamente, en un mundo de tropiezos. Estos tropiezos tienen que ver con esas trampas, ¿cierto? Como esas trampas que están puestas ahí en oculto para los pies en el suelo, que hacen que alguien caiga, tropiece.
dice la NB, muchos de ustedes volverán en pecado. Esos tropiezos. ¿Y qué nos advierte esta palabra? Que lo importante que es que nosotros estemos constantemente orando por nuestra vida, por nuestro corazón. Uno nunca puede decir, no, a mí no... O si vemos a alguien que tropezó, cayó en desgracia, en deshonra, uno va a decir, pero a mí no me va a pasar eso porque yo estoy claro con el Señor. Uno cada día tiene que orar por su propio corazón. Y decir, Señor, guárdame. Y creo que esto no es algo que sea atribuible solamente a quienes servimos al Señor, pero en mi experiencia, estos 30 años de vida cristiana, por la gracia de Dios, cuando he visto situaciones en las personas y a veces en mis consiervos, yo no digo, pero es que estaba de cajón, pues este estaba mal hace tiempo, ¿cierto? A él le pasó porque y hacer un juicio. No, yo digo, Señor, cuando he visto situaciones de tropiezo en alguien, lo primero que digo, Señor, guárdame, por favor, ¿sí? Guarda mi propio corazón, Señor, guárdame de no tropezar de esa forma. Porque cuando yo veo que alguien cae, yo no soy diferente a esa persona. Yo no estoy hecho de un material distinto, ¿sí? Como hace muchos años atrás en Jofré, ¿sí? Un joven, que en ese minuto era un líder, este no era el líder, él me hizo referencia de un líder, este no era el líder, no lo voy a calificar, era una persona. Me dijo, oye, Cristian, me dijo, él era bien especial, y me dijo, a raíz de una situación que había pasado con alguien, un líder, y me dijo, tú también eres líder, pues me dijo. Entonces, el diablo a ti también te tiene ganas. Sí, porque él era bien especial. Y yo le dije, sí, probablemente. Pero le dije, pero no es que solo a mí, a todos. Y eso me debe a mí advertir y mantener mi relación con Dios y mi corazón ahí delante de Dios. Porque no puedo pensar o pretender, porque yo soy líder, a mí no me va a pasar. ¿Sí? A mí no me va a pasar nada, yo estoy eximido, a mí el enemigo no me puede tocar. O sea, si Dios no lo permite, o si yo no abro puertas. Pero yo no puedo hacer declaraciones temerarias, como diciendo, como yo soy líder, como yo llevo 30 años de vida cristiana, entonces, ¿sí? Yo no puedo hacer eso. Pero sí, eso nos tiene que hacer conscientes de que nunca podemos pensar o pretender que nosotros o cada uno de nosotros pueda tener una situación de tropiezo, una trampa ahí en el camino que nos haga caer. Vivimos en un mundo de traición, como decíamos al comienzo, ¿sí? La división y la traición. Y dice la palabra, se traicionarán, se entregarán. Se entregarán. ¿Quiénes? Esto es entre cristianos. ¿Sí? Lamentablemente, no en este tiempo, sino que a través del tiempo, probablemente en este tiempo, porque tenemos más acceso a la comunicación, a la información, y es triste y es lamentable muchas veces ver situaciones de traición entre creyentes, entre cristianos, acusaciones. ¿Sí? O sea, un cristiano que haga esto, obviamente a la luz de lo que dice la palabra de Dios, o sea, no está cumpliendo, ¿sí? O sea, se está cumpliendo la palabra, pero no está actuando bien, porque no es a lo que Dios nos ha llamado. El Señor nos advierte en su palabra respecto de estas cosas en los últimos tiempos. Pero esto nos debe advertir para guardarnos nosotros de no ser
tropiezo, de no ser aquellos que traicionan, que se entregan, que se calumnian, que generan división, que generan traición. Unos a otros. Individuos que afirman ser cristianos traicionarán a los que realmente lo son. Claro, porque un cristiano verdadero no puede apelar a estas cosas. No puede obrar ni actuar bajo esto, bajo la traición, ¿sí? Acusaciones. Porque ¿cómo vamos a decir que alguien es cristiano si está actuando de esta manera? Está levantando acusaciones, está traicionando. Judas era uno de los 12. Sí, era uno de los 12. Pero lamentablemente su corazón no estaba ahí. Formaba parte, pero su corazón no estaba ahí. Su corazón estaba en otra cosa. ¿Sí? Cuando el Señor venga, y debemos orar por esto cada uno, tenemos que, en el tiempo que resta, que no debe ser mucho, esperamos y confiamos en el Señor que el Señor venga pronto, debemos esforzarnos y orar para que cada uno de nosotros, cuando el Señor venga, podamos irnos con Él. ¿Sí? Porque cuando el Señor venga, alguien decía, un amigo hace muchos años, cuando el Señor venga y estemos en el cielo, nos vamos a llevar sorpresa. Porque vamos a ver a gente que no pensábamos ver y no vamos a ver a quienes pensábamos ver. ¿Eso de qué depende? De cada uno de nosotros. Señor, yo quiero que cuando tú vengas, yo quiero irme contigo, Señor. Yo quiero estar preparado. ¿Sí? Como la parábola, las vírgenes. ¿Sí? Estar preparados, prepararnos en este tiempo para aquello. 1 Timoteo 1:20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo, sí, entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿A quiénes? A Himeneo y Alejandro. ¿Sí? Vemos hoy día evidencia de cristianos siendo traicionados por familiares, vecinos o incluso supuestos hermanos y hermanas en Cristo. Pablo tuvo que, en su calidad de apóstol, ¿sí? Llegó a un punto donde dijo, bueno, a estos dos que están causando problemas, divisiones, ahí los entregó, dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hay una responsabilidad, no es fácil, pero Pablo tenía clara su responsabilidad y entregó a estos dos a Satanás. ¿Sí? 5. Vivimos en un mundo de odio. ¿Sí? Ahora, por horrible que sea la traición, el odio aún es peor. Dice Mateo 24:10, en aquel tiempo muchos renegarán de su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Esto es apostasía, negar la fe. Alguien me dijo, una persona con 20 años de vida cristiana, más de 20 años, ¿sí? Vio milagros en su vida, sanidades, y el día que decidió irse de la iglesia por cosas que escuchó y que no tuvo la valentía, la honestidad de decírmelas, habiéndome conocido más de 20 años, me dijo, mira,
en eso de las sanidades, yo la verdad es que no creo. ¿Sí? Yo no creo en las sanidades y en los milagros. Y él era un milagro viviente, con una enfermedad que era terminal, con trasplante de pulmón, viviendo más del promedio estadístico de un trasplantado de pulmón. Él fue capaz de decirme, porque él era un hombre preparado en la ciencia, que eso de la sanidad y los milagros él no estaba de acuerdo. Y no me lo dijo con humildad. Me lo dijo muy soberbiamente. Entonces, era una de las cosas por las cuales él había decidido irse de la iglesia. Por la doctrina que nosotros, la falsa doctrina que nosotros enseñábamos. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo un cristiano puede llegar a ese punto? Bueno, los tropiezos que nos advierte, esas trampas que el enemigo va a ir colocando en el camino. ¿Sí? Esas acusaciones, ese espíritu de división a través de las mentiras, las acusaciones a los cuales le podemos dar oído. ¿Sí? Por eso nos advierte el Señor de esos tropiezos. Dice 1 Juan 2:11, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Note esto. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Si estamos en tinieblas, si la persona está en tinieblas, va a andar en tinieblas. Entonces, cuando las personas han caído en el engaño por esta acción del diablo de división, por estos tropiezos que no logran discernir y advertir, dice, andan en tinieblas y no saben a dónde va. ¿Puede tomar una buena decisión alguien que está en tinieblas? ¿Por qué Dios dejó su Espíritu Santo? A propósito de aquellos que postulan que la acción y la manifestación del Espíritu Santo se circunscribe, solamente ellos se arrogaron ese pensamiento de circunscribir la acción del Espíritu Santo al primer siglo. Entonces, hoy día no sé qué opera. ¿Por qué Dios dejó su Espíritu? Para que podamos discernir, para que podamos entender la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo quien trae revelación, quien nos advierte, quien nos dice, quien nos amonesta, quien nos enseña. Pero cuando las personas se paran en una posición de arrogancia y piensan que a través de la razón o el intelectualismo es que debe ser entendida la vida cristiana, entonces ahí es donde es muy fácil caer en el error. Porque son engañados. Primero, porque ahí, si no está el Señor, entonces opera el espíritu de engaño. Dice, el que está en tinieblas y anda en tinieblas no sabe a dónde va. No sabe a dónde va. Porque las tinieblas, ¿qué le han hecho? Le han cegado los ojos. Y uno dice, pero ¿cómo esa persona tomó esa decisión? Pero ¿cómo no entendió? ¿Cómo no vio? ¿Sí? Dicen que el sentido común es el menos común, ¿cierto? Pero aquí no es por sentido común, es por discernimiento, es por la palabra de Dios. ¿Sí? Nuestras decisiones, nuestra vida debe estar sustentadas en la palabra de Dios, lo que Dios dice. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice la palabra respecto de esto? ¿Qué dice Dios respecto de la división, la tradición, lo que nos advierte? ¿Cómo debemos advertir estas cosas? ¿Cómo debemos conducirnos entonces? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Sí? El que aborrece a su hermano está en tinieblas.
Si aborrecemos, no, pero es que es cristiano. Sí, pero Dios mío expele un odio, pero él es cristiano. Él también está buscando a Dios. Pero 1 Juan 2:11 es clara. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Esa persona está en tinieblas. Y si está en tinieblas, anda en tinieblas. Aquí hay consecuencias, ¿sí? Para el mal. Y no sabe a dónde va, o sea, sus decisiones. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. La religión institucionalizada, el cristianismo apóstata, serán vengativos contra los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes. Debemos siempre procurar, y a propósito de lo que decía Loreto en lo que comunicaba respecto a la edición educativa, somos una iglesia que por la gracia de Dios nos ha dado esta visión de que cada persona tenga la oportunidad, es para todos, ¿cierto?, de formarse, de edificarse. Porque aquí no nos interesa, ¿sí?, que hay solamente el pastor sea el único que sabe todo lo que tiene que saber, y ustedes, ¿sí?, todo lo que necesiten saber tienen que preguntárselo a él. No es así. El conocimiento y la palabra de Dios es para todos nosotros. No podemos transformar la iglesia en un lugar en donde, como dice aquí, la religión institucionalizada y el cristianismo apóstata serán vengativos contra los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes. Esto nos sirve para advertir también. Como cuenta una historia, un testimonio hace muchos años, no sé si fue en Rusia o en unos países por ahí de esa órbita, que llegaron a un lugar unos soldados, ¿sí?, y había un grupo de cristianos reunidos, obviamente de manera clandestina, y entonces estos soldados dijeron, ¿sí?, los descubrimos, pero le vamos a dar una oportunidad. El que reniegue de Cristo, le vamos a dar la oportunidad que se vaya y no lo vamos a matar. Y varios, ¿cierto?, renegaron del Señor, dijeron que no, que casi habían llegado por casualidad ahí, ¿sí?, y salieron y se fueron. Y cuando se fueron todos aquellos que renegaron del Señor, y quedaron los que decidieron quedarse sabiendo que iban a ser fusilados y iban a morir, estos soldados dijeron, bien, queríamos quedarnos con los verdaderos cristianos. ¿Sí? Habrá muchas situaciones en la vida en que vamos a ser probados también. A propósito de los tropiezos, situaciones que aún Dios va a permitir para realmente mostrar lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Muchas veces vivimos situaciones que son incómodas, pero que debemos ser muy, muy cuidadosos y sensibles al Señor, porque van a mostrar lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Y sobre todo acá, porque aquí es donde Dios nos trata, en la iglesia, entre nosotros, los hermanos, nos queremos, nos aceptamos algunos, y ahí vamos, ¿cierto? No se olviden que vamos a estar toda la eternidad juntos, así que traten de arreglarse antes. ¿Sí? ¿Sí? No se olvide de eso. Esa es una realidad, ¿sí?, de la cual no podemos desconocer. No debemos permitir que temas divisivos de importancia secundaria rompan el vínculo de comunión entre los miembros del reino de Dios. ¿Sí? No debemos permitir que temas divisivos de importancia secundaria. ¿Sí? No, que yo, no sé, que el Señor, que la iglesia, yo soy pretribulacionista, yo soy pretribulacionista. No, yo soy metribulacionista. No, yo soy posttribulacionista. ¿Sí? Hay aspectos en la vida cristiana que son secundarios, ¿sí?, y que no debemos permitir que esos aspectos rompan nuestro vínculo de comunión como iglesia. Cada uno es libre
tenemos libertad en Cristo, y si usted tiene una posición que obviamente no atente con la sana doctrina, ¿sí? Pero si son cosas de interpretación, está bien, podrían ser respetables. Pero si son secundarias además, y que no tienen que ver con lo esencial, ¿sí? ¿Por qué generar división por eso? ¿Sí? ¿Por qué generar divisiones? O en aspectos aún de otra índole, que son respetables, de opinión personal, de posiciones, de estar de acuerdo con tal o cual cosa. Una cosa es la unanimidad, pero no es que tengamos que pensar todo en lo mismo. ¿Sí? En lo esencial, sí, por supuesto. Creemos en Jesucristo como único Señor y Salvador. ¿Sí? Que Dios Padre envió a su Hijo, se hizo hombre, vivió entre nosotros, nos dejó el mensaje del Evangelio, fue a la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y esperamos su venida. ¿Sí? Y que solamente la redención es por medio de su sangre. ¿Sí? Creemos en eso y estamos claros, pero en lo que es secundario en importancia, ¿por qué usar eso o tomar eso para nosotros estar divididos y perder nuestra comunión? Tenemos que prepararnos para la tradición. ¿Qué debemos hacer al respecto? ¿Cómo debemos responder a la realidad de la tradición tanto ahora como en el futuro? ¿Cómo nos preparamos para la tradición? La verdad es que pienso que Dios lo va preparando a uno, y este preparar tiene que ver con, ¿sí? Debemos ser fieles. Porque van a venir situaciones en nuestra vida. Vamos a experimentar, si usted no ha experimentado traición, qué bueno, gracias Señor. Pero no es fácil. ¿Y por qué es importante ser fieles? Porque es lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí? Dios espera que seamos fieles. Y Dios espera que seamos fieles porque cuando viene la traición es muy doloroso, es muy difícil. Y no podemos sacar nuestra mirada de lo que debe estar puesta. ¿Sí? Dice Proverbios 26, 12-26, los justos dan buenos consejos a sus amigos, los perversos lo llevan por mal camino. Los justos dan buenos consejos a sus amigos. Hay un principio que dice que los espíritus se atraen. ¿Sí? Eso para lo bueno y para lo malo. ¿Sí? Y es interesante esto. Cómo la acción del mundo espiritual es real, por supuesto, sabemos. Y cómo eso se ve también en situaciones como cuando hay divisiones y tradiciones. ¿Sí? Tiene que ver a veces con esas lealtades mal entendidas. No fidelidad a lo que Dios dice, sino a la emoción que me condiciona mi relación con tal o cual persona. Nuestra fidelidad debe ser al Señor, a lo que Dios dice en su palabra. ¿Cómo yo establezco relaciones? ¿Qué es lo que me debe determinar? Lo que dice la palabra de Dios. Hay un salmo que me gusta mucho, el Salmo 119, 68 creo que es. Dice el rey David, compañero soy de todos los que aman y temen tu nombre. ¿Sí? Creo que es el 68. O sea, David propuso en su corazón establecer relaciones y amistades con los que aman y temen a Dios. Y aquellos que aman y temen a Dios no van a hacer lo que el corazón dice, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, y las emociones, ¿sí?, salen de ahí. Van a hacer lo que Dios dice en su palabra. Por eso dice, los justos dan buenos consejos a sus amigos.
Un buen amigo es aquel que te puede decir con toda libertad, con amor y consideración: amigo, te quiero mucho, te considero, pero lo que estás haciendo no está bien. Eso no es correcto. Ese es un buen amigo. Un buen amigo no es aquel que dice, bueno, que tengo que apoyarlo porque es mi amigo, ¿sí? Pero ¿apoyarlo en qué? ¿En lo que está de acuerdo con la palabra o en lo que lamentablemente no está de acuerdo con la palabra de Dios, o si está haciendo algo evidentemente en contra de la palabra de Dios? Por eso dice, los justos dan buenos consejos a sus amigos, los perversos los llevan por mal camino. Yo no quiero ser un perverso, no quiero llevar a nadie, Dios me guarde de llevar a alguien por el mal camino, ¿sí? ¿Nos ayudan nuestros amigos a acercarnos a Dios o nos alejan de Él? ¿Qué hace un buen amigo? O debiera hacer, acercarnos a Dios, no alejarnos de Dios. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama al amigo. O sea, hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Es como el matrimonio, ¿cierto? A veces hay tiempos buenos, a veces hay tiempos malos. ¿Sí? Por lo que me han contado. ¿Sí? En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Ahí hay un ejemplo, ¿cierto?, de cómo es un buen amigo. ¿Sí? En todo tiempo ama. Y si ama, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, 1 Corintios 13, el amor, ¿cómo es? Hace todo lo malo, busca lo suyo. ¿Sí? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y como un hermano en tiempo de angustia. ¿Quién estuvo allí para ayudarle si usted tuvo un momento difícil? O en ese momento que usted sufrió una situación, un problema, una aflicción, un dolor. ¿Quién estuvo allí para ayudarle? ¿Quién estuvo presente con usted? Piensa en eso. ¿O con quiénes ha estado usted durante los momentos de lucha que otras personas han enfrentado? Por eso que es importante también la iglesia, ¿sí? Porque es un lugar donde somos contenidos como familia, como hermanos en Cristo. Y se desarrollan lazos, relaciones, amistades, afinidades. Pero siempre el celo debe ser en el contexto de lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Procurando siempre el bien conforme a lo que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios. Y no consintiendo, porque es mi amigo, no le voy a decir que está mal, es que me da pena, ¿sí? Como dicen en Centroamérica, me da pena, me da vergüenza, me da lata, me da no sé qué. No, un buen amigo va a decir, amigo mío, querido, te quiero, te estimo, pero no está bien lo que estás haciendo, ¿sí? Y en este propósito es importante mantenernos en el propósito que Dios ha establecido. Para nosotros, lo que Pablo manifiesta. ¿Qué hizo el Señor cuando supo que Judas había salido del aposento alto para dar a conocer su paradero a las autoridades? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? Salió detrás de Judas, ¿sí?, para animarlo a que recapacitara, a que... ¿Qué hizo el Señor? Que en medio de la traición Jesús se mantuvo centrado en su propósito. No sé si los he contado, pero bueno. La traición es muy difícil. Muy, muy difícil. Dolorosa. Dolorosa. Es como literalmente sentir un cuchillo clavado en el corazón, en la espalda. Es muy doloroso. ¿Sí? Y tuve la experiencia, ¿sí?, y le doy gracias a Dios porque creo que aún esas experiencias dolorosas son necesarias para uno. Si el Señor la tuvo, ¿por qué yo me iba a eximir? ¿Sí? Yo le contaba la semana pasada, y es un tema, como dice la Escritura, como aguas que pasaron.
gracias al Señor. Y le doy gracias aún por el dolor y por todo lo que experimenté, ¿sí?, en el tiempo que viví la tradición en mi iglesia. Por personas que amaba. Personas que fueron discípulos por más de 20 años. ¿Sí? Que lo único que procuré en hacerles el bien. Pude haberme equivocado muchas veces probablemente. Y en las que fui advertido o las que yo pude advertir, tuve en su tiempo la posibilidad de enmendar, de pedir perdón. Pero cuando se desató toda esta situación, ¿sí?, y llegó este discípulo un día 6 de junio del 21, ¿sí?, discípulo querido, amado, con su esposa, y toca el timbre y sin querer entrar, con mascarilla. En ese tiempo yo estaba feliz de recibirlo, había preparado un café y me dice: aquí están las llaves, porque tenía llaves, y me dice: hasta luego, muchachos. ¿Sí? A mí y a mi esposa. Yo no pertenezco más a esta iglesia. Yo y mi familia hemos orado y hemos sido guiados por el Señor a buscar otra iglesia. Aquí están las llaves. Y se dio la media vuelta y se fue. Más de 20 años. Ese día estábamos mi esposa y mis 2 hijos, los que conocen Salvador, ahí a la entrada. Él no quiso entrar, fue así, ¿sí?, en forma muy displicente, muy altanera. Y yo con mi esposa nos arrodillamos, con mis hijos, y lloramos. Y lloré. Porque nunca me imaginé ni había experimentado algo así. Pero desde ese día, desde ese momento, tomé la decisión y tomamos la decisión de ahí en oración, de rodillas ante el Señor, decidí en mi corazón perdonarlo y bendecirlo. Fue un proceso. No es que me levanté de esa oración y lo fui a buscar y a abrazarlo porque lo amaba. ¿Sí? Hasta el día de hoy oro por él, por los 50, 40 que se fueron. ¿Sí? Por todos los comentarios ¿sí?, que mi señora se quería separar de mí, que mi hijo me pegaba, que hacía mal uso del dinero, que la doctrina, que la lista era larguísima. ¿Sí? Pero ese día decidí perdonarlo y bendecirlo. Y tengo una lista todavía ahí al lado de mi escritorio, y la miro y oro por ellos. Oro por ellos. Y yo le decía a la gente, y yo no sé, eso fue terrible, 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 doloroso. La traición es dolorosa. Pero doy gracias, Señor, porque guardando las proporciones, Señor, tú también fuiste traicionado. Y Dios me permitió a mí sentir en mi carne, en mi espíritu, lo que es la traición. Y yo no sé cómo me paré desde esa semana en adelante, 2021, 2022 y parte del 23, o hasta el 22 completo, porque eso fue en junio del 21, cómo yo me paraba cada sábado y tenía que predicar y tenía que cuidarme además de todo lo que decía. Porque las acusaciones seguían llegando, porque siguió yendo gente y me llegaban comentarios que tú dijiste, que tú mencionaste en la ENFA, que tú hablaste de Juan Pérez. Y yo nunca vi nombres, nunca. Y era difícil estar parado ahí pensando en qué iba a predicar para que nadie me acusara
Y más encima con todo el dolor de la traición. Y tenía que estar parado porque no podía delegar mi función, mi responsabilidad. Fue muy difícil. Pero el Señor, gracias, porque hoy día miro eso y son como aguas que pasaron. Pero le doy gracias a Dios por esa experiencia. Porque puedo decir, Señor, sí, sé lo que es la traición, es dolorosa. Pero le doy gracias también por haber experimentado ese dolor. Porque también ese dolor también hizo cosas en mi vida, en mi esposa, en la iglesia, en los que quedaron. Yo le decía, Señor, le decía el sábado pasado, le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que permaneció. Porque esas casi 50 personas que se fueron, muchos de los, bueno, todos los que quedaron y gente que llegó, en algún momento también estuvieron pensando, es que yo escuché esto, es que yo escuché esto otro, es que supiste. Una persona le decía a otro, no, tienes que hablar con fulana porque ella te va a contar todo, ella te va a contar todo. Nunca me dijeron a mí, mira, Cristian, te conocemos hace 20 años, escuchamos esto, cuéntanos por favor. Porque cuando las cosas no son en el Señor y como deben ser, se hacen mal. Y ponen el nombre de Dios por delante para decir, mi celo por el Señor me hace irme de esta congregación porque aquí está la escoba. Aquí se están haciendo cosas torcidas. Se está enseñando una doctrina equivocada. Y yo decía, ¿qué doctrina? Aquí aprendiste a conocer a Cristo, aquí aprendiste el CD. Yo no te leí el libro Mormón. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la mala doctrina? Pero siempre se repite el mismo argumento. ¿Sí? Que la doctrina. Dice Hebreos 12:2. En medio de la tradición Jesús se mantuvo centrado en su propósito. Y eso es lo que debemos hacer. Probablemente Dios nos lo permitió en toda mi debilidad. Les digo, a veces casi con mis cañuelas tiritando, me paraba ahí con el temor de las acusaciones de los que quedaban aún y que después se fueron. Pero ahí, Señor, me dio fortaleza. Pero entendí y Dios me permitió estar centrado en lo que debía. En lo que debía. Y dice Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Señor, tú menospreciaste el oprobio por el gozo puesto delante de ti. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús pagó el precio. La vida cristiana demanda un precio. Ser fieles. Ser fieles. Hasta la muerte. Jesús fue fiel hasta la muerte. Él cumplió su propósito. Judas, la traición de Judas, no lo desenfocó. La tradición que me tocó vivir y por la gracia de Dios pasar, no me desenfocó y oro a Dios para que nada me desenfoque. Que las aflicciones y las pruebas que son propias y necesarias y aún Dios las permitirá, que mantengan mi corazón y nuestro corazón enfocados en lo que debemos. Porque eso hizo el Señor. Él no se desenfocó. ¿Que no es fácil? No es fácil. La vida cristiana no es fácil. Yo decía cuando no era cristiano, pensaba que ser cristiano era para gente que eran gente débil. Gente débil porque, gente débil que como no sabían, ¿cierto? La gente que tenía el don de la palabra los embolinaba. Pero cuando con vergüenza pude entender que ser cristiano no era ser cobarde, porque hay que ser bien valiente para estar dispuesto a pagar el precio.
a pagar el precio del oprobio. ¿Sí? El oprobio, las acusaciones, los falsos testimonios. ¿Sí? Que tu esposa te quiere dejar, que tu hijo te agarra combos, ¿sí? Que haces cosas equivocadas, que haces mal uso del dinero, que gastas el dinero equivocadamente. Cuando la persona que veía lo que se hacía en los... tenía... pero ella usó eso para mentir. Y ella conocía la verdad. Y ahí están los libros todavía. Bueno, ya empezamos con el... sí, digital. ¿Sí? Porque la Ivette nos enseñó a llevar los libros, ¿cierto? 3 columnas. Ingreso, egreso. Ella veía. Pero esa persona usó esa información, conociendo la verdad, pero la tergiversó. Entre muchas otras cosas que hicieron. ¿Sí? Pero Dios me había advertido. Yo lo dije en la semana pasada. Y dije, pero Dios siempre nos advierte, nos habla antes. Así que Dios no hace nada sin que da a conocer las cosas a sus siervos antes. Y un año antes, una discípula antigua me dijo, Cristian, el Señor estaba orando, Dios puso carga por la iglesia, y me dijo, muchos, fueron casi 50, muchos antiguos se van a ir y va a ser muy doloroso. Y cuando suceda, no me pregunten por qué, porque yo estoy limpiando mi iglesia. Eso me lo dijo como en enero del 20, antes de empezar la pandemia, y en junio del 21 sucedió lo que les cuento. Y dije, Señor, no me acordé, pero cuando sucedió, dije, bueno, Señor, era algo que iba a suceder. Y fue necesario, doloroso, pero le doy gracias a Dios, no por los que se fueron, por el dolor de esto, pero le doy gracias a Dios porque Dios nos permitió seguir trabajando, no sacando nuestra mirada del Señor. La belleza de la lealtad compensa la amargura de la traición, la lealtad. Y por eso le daba gracias al Señor el sábado pasado a la iglesia. Doy gracias a Dios y sinceramente les decía por todos ustedes, porque después de todo ese huracán, no sé cómo llamarlo, describirlo, pero fue algo realmente fuerte, con dificultad, algunos, pero permanecieron. Que Dios bendiga a todos aquellos que son fieles al Señor, porque si usted es fiel al Señor, va a ser fiel también a su iglesia, a los pastores que Dios ha puesto para guiarle, para ministrar su vida. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Ese es el mandato. Sé fiel hasta la muerte. No, que yo llevo 30 años de fidelidad, 40 años. No, hasta la muerte. Hasta la muerte. Esa es la meta. Hasta la muerte. Y oro al Señor y le pido, Señor, quiero ser fiel hasta la muerte. Le contaba antes, no sé, a los caballeros, en la semana me acordaba de Olger. Y yo decía, Señor, 40, 50 años te sirvió. Con sus debilidades como hombre, muchas veces él nos contaba que le decía al Señor, Señor, como que me quiero jubilar, ¿sí? Sentía que ya estaba viejo. Yo conocía a Olger a los 47 y ya se sentía viejo, ¿sí? Pero yo decía, Señor, él fue un hombre que permaneció fiel hasta la muerte. Y Señor, yo quiero ser fiel también. Señor, no quiero desviar mi corazón. Quiero que cuando tú vengas esté haciendo lo que debo hacer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esa es la promesa.
En un mundo de tradición, busquemos el tipo de lealtad que inspira a otros a mantenerse fieles en su compromiso con Cristo. Proverbios 25, 21, 22 dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué debemos hacer? Dale de comer pan. No, si me pillo un día uno de estos, voy a hacer una zancadilla, no. En diciembre tuvimos, en enero, los primeros días de enero de este año, falleció la hija de un discípulo querido de muchos años y aparecieron algunas de las personas que se fueron y pude comprobar en mi corazón que mi corazón estaba limpio y no tenía odio, rabia en mi corazón. Y me acerqué y los saludé con cariño. ¿Sí? Y ahí estuvieron. ¿Sí? Otros no se quisieron acercar, pero bueno, ya es un problema de ellos. ¿Sí? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua, porque así, amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Eso es lo que debemos hacer. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, eso debemos hacer. Entonces, como decía al comienzo, ¿cómo uno puede entender y advertir, discernir quién realmente es un hijo de Dios? Porque muchos dicen, no, que también es cristiano, él es cristiano y sigue buscando al Señor, pero ¿por qué hace cosas equivocadas? Tú dices que es cristiano y que ama a Cristo. ¿Y por qué hace cosas equivocadas? ¿Por qué su comportamiento no es acorde con lo que la Biblia dice? No, pero es que es mi amigo. Igual tiene a Cristo. ¿Sí? Entonces digo, Señor, hay que discernir. Hay que juzgar las cosas a la luz de la palabra. Uno no solo tiene que parecer, tiene que ser. ¿Sí? Mateo 5, 43, 44 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahí está clara, ¿sí?, la forma en cómo debemos actuar los que tenemos a Cristo. Es fácil, debiera ser fácil, entender, discernir el actuar de un cristiano verdadero de uno que dice ser cristiano pero que no lo es. La palabra de Dios es clara. ¿Sí? Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Uno mira un árbol, aquí hay un naranjo o un limón. Un limón. ¿Cierto? Ustedes no están esperando que ese limonero dé sandías, ¿cierto? No, sería... Da limones, ¿cierto? Si usted y yo tenemos a Cristo, ¿qué debemos evidenciar en nuestra vida? Las obras de Cristo, lo que Cristo nos enseña, lo que la palabra de Dios enseña. Dice Romanos 12, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Decir mal, maldecir a alguien, ¿cierto? Levantar falso testimonio, calumniar, acusar, injuriar. No paguéis a nadie mal por mal. No es fácil cuando ha sido traicionado. 3 de las personas que se fueron, como eran personas fieles en el ministerio, en mi calidad de pastor, por la gracia de Dios, yo les permití que ellos, junto a mi esposa y a mí, entraran en la licenciatura de IWO, con la beca que IWO nos daba a nosotros como pastores. Esas 3 personas del total que se fueron, se graduaron de IWO. Y en un momento IWO, por un problema administrativo, me sacó a mí y a mi esposa. Y estas personas usaron eso para decirle a las personas que prestaron oído para todas las cosas que ellos decían, que a nosotros nos habían sacado de la universidad por flojos, por penca, con esas palabras.
Y por eso ellos se fueron a una iglesia donde el pastor de esa iglesia tenía más títulos que nosotros y era digno de ser el pastor de ellos. Al año, yo podría haber escrito una carta y haberla mandado a Iwo y haber dicho, estas 3 personas que están cursando la licenciatura ya no son parte de la iglesia, por tanto, cancélele o que ellos puedan pagar la totalidad. Yo no lo hice. Terminaron su licenciatura, se licenciaron, les llegó de Estados Unidos su cartón aportillado y al año, 1 año y medio de haber sucedido esto, llaman de Estados Unidos a mi esposa de Iwo para pedirnos perdón porque había habido un error en habernos sacado de nuestra licenciatura. Porque nosotros estábamos al día con nuestros ramos, con calificaciones, fue un problema de ellos. Y para resarcir la falta, nos volvieron a incorporar, ya no a la licenciatura, sino a la maestría. Imagínense, ¿sí?, todas esas cosas que las personas escucharon, después yo las supe porque me las transmitían, pero usaron eso, ¿sí? Yo les hice el bien, el Señor. Pero yo podría haber dicho, no, mando la carta en el momento que la persona dijo, aquí están las llaves, me voy, mando una carta a Iwo, a Estados Unidos, mire, estas personas ya no son parte de la iglesia, porque esa era la verdad. Por favor, cancélele la beca, porque no era menor la beca, lo mismo que teníamos nosotros. Pero ellos usaron ese bien para hablar mal de nosotros. Pero por la gracia de Dios, no le pagamos de la misma forma. Ellos hoy son licenciados de Iwo. No sé si les va a servir, pero que un día se conviertan de verdad, les sirva. ¿Sí? Pero tienen su licenciatura. Bueno, eso es uno de los tantos daños que ellos acusaron que nosotros les hicimos. ¿Sí? Pero le doy gracias a Dios porque Dios no me permitió, porque podría haberlo hecho y no estaba cometiendo ninguna falta. Pero terminaron. ¿Sí? Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Ellos pagaron mal por el bien que recibieron. Pero por la gracia de Dios, Dios no me permitió pagar mal por mal. Al contrario. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Era la mía. Para que no se licenciaran. Porque el costo no era bajo. Les quedaba un poco menos de la mitad. Pero, dice la palabra, no os venguéis vosotros mismos. Amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. No pagar mal con mal. Dios es el que se encarga. ¿Sí? No voy a entrar en detalles cómo está la historia hoy, pero no es buena. Contamos con el carácter de Dios. Dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Génesis 50, 19, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta es la historia de José, ¿cierto? Miren, aún las personas piensen mal de usted. Ellos pensaron mal, nos acusaron y todo, nos sacaron de la universidad, usaron eso para hablar mal. Y después la universidad, para resarcir la falta con nosotros, permitió que otros consiervos pudieran entrar a la maestría, como Andrés, Lolo y todo el grupo de tiempos completos que accedieron a la maestría. O sea, Dios usó esto doloroso
que nos tocó vivir con mi esposa, humillación, acusaciones, para después permitir que otro grupo de coordinadores tiempo completo pudieran entrar a la maestría. Entonces, ¿sí? Cómo Dios puede transformar algo injusto, malo, puede transformarlo y usarlo para bien, para bendecirnos, ¿cierto? Y José lo entendió. José no se quedó ahí amargado por lo que sus hermanos habían cometido con él. Él tuvo claro que era Dios el que intervino. No se nos olvide la soberanía de Dios. Yo sinceramente, y le decía, cuando pasó esto de Ivo, todavía ellos no se iban, yo lo eché para el chiste y dije, no, bueno, pero me molestó. Porque dije, ¿cómo estos gallos, los gringos, son súper ordenados, súper... ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo? Ni siquiera nos dijeron, hey, los vamos a sacar a ustedes. No nos dijeron nada, pum, salimos. Yo y mi esposa y otros, no acá. ¿Cómo no nos dijeron? ¿Por qué? No nos dieron razones, no dijeron nada. Cero consideración. Como son un latino allá al fin del mundo, ¿qué le vamos a dar explicaciones? ¿Sí? 2 pelagatos allá en Chile. ¿Sí? Pero el Señor, ¿cierto? Al año, poco más, nos llaman para pedirnos perdón. Mi esposa estaba ahí al teléfono, yo lo escuché en voz alta y llorábamos. Porque nos llamaron para pedirnos perdón. Entonces, ¿cómo Dios, en un momento a mí me dio rabia? Dije, gringos, ¿cómo son tan, hacen esto? Injusto. ¿Sí? En mi humanidad. Pero ¿cómo Dios usó eso para darnos algo mejor? ¿Sí? Entonces ya no van a estar en la licenciatura, ahora van a pasar a una maestría. ¿Sí? Asumimos, porque nos quedaba poco, asumimos vamos a resarcir la falta. ¿Sí? Dios usó, y todo lo que sucedió en la vida de José. Dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Cuando piensen mal contra usted, no se preocupe, porque Dios es soberano. Y aún Dios a veces puede permitir que piensen mal de usted y todo lo que se quiera. Pero si usted sabe entender que Dios es soberano y que aún Dios puede usar eso, primero para tratar su corazón, para sacar lo que hay en el corazón, porque a veces Dios permite injusticias, cosas que en nuestra mente nosotros no aprobamos o consideramos injustas, para mostrar lo que hay en el corazón. ¿Sí? Es como cuando usted se pega en el dedo. ¿Sí? Y me decía, papá, pero tú nunca has dicho un garabato. Dije, bueno, en Cristo no. Porque yo me he golpeado y no se me sale decir un garabato. Dios me guarde. Yo no. ¿Sí? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Y a veces se nos pueden salir sapos, culebras, lagartijas, rinocerontes, de todo. ¿Sí? Con las situaciones que podemos vivir. ¿Sí? Bien. Conclusión. Los amigos, tenga presente, nos fallarán y los enemigos probablemente nos asaltarán. Pero nuestro Salvador nunca nos dejará, ni nos abandonará. Su lealtad es tan inconmensurable como su amor. Ese es nuestro Dios. Su soberanía prevaleciente convertirá finalmente nuestros momentos de amargura en ocasiones para alabar. Hoy, como les decía, doy gracias al Señor y alabo su nombre por todo lo que Dios me permitió vivir. Le doy gracias a Dios. ¿Sí? Cuando pasó todo esto, sentí que después de haber pasado todo este proceso, fue como un peldaño en mi vida cristiana. Estaba en un lugar y después de haber sufrido todo el dolor y todo lo vivido, sentí como que Dios me permitió avanzar un peldaño. Y por eso le doy gracias a Dios. Porque entiendo que Dios no hace nada sin propósito en nuestras vidas. Romanos finalmente 8, 38, 39 dice, estoy seguro. Miren Pablo, estoy seguro, y así también nosotros.
Usted y yo, dice Pablo, cada uno esté plenamente convencido. Usted y yo debemos estar plenamente convencidos en lo que hemos creído. ¿Sí? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que es en Cristo, no fuera de Cristo, en Cristo. Ninguna cosa. Ni las acusaciones, ni las traiciones, nada. Si no perdemos nuestra mirada, puesto los ojos en Jesús, prosigo a la meta del supremo llamamiento, el supremo llamamiento, el llamado que Dios nos hizo a todos un día cuando le conocimos. Ese amor que impactó nuestras vidas. La vida cristiana no es fácil. Lo hemos dicho muchas veces y probablemente usted lo ha escuchado muchas veces. ¿Sí? No es fácil. Pero si estamos aquí es porque el Señor lo ha permitido. Y el Señor nos va a sostener. Y cuando somos débiles, entonces podemos decir, Señor, hazte fuerte en mi debilidad. Y a veces podemos pensar que vamos a zozobrar. Pero si sabemos depender de Él y confiar en Él, en nuestra debilidad, vamos a poder sortear las dificultades, los momentos difíciles, las aflicciones. Solo tenemos que confiar en Él, mirarlo a Él y dejar que Él nos guíe, que su Espíritu Santo nos guíe por el camino que debemos andar. ¿Sí? Como dice el salmista, ¿sí? Sobre ti fijaré mis ojos, ¿sí? Te enseñaré el camino por el cual debes andar. Que el Señor nos ayude y que podamos en estos tiempos que estamos viviendo a perseverar, a no sacar nuestra mirada de Él, a no perder de vista en lo que debemos estar. En un mundo de división, de traición, y aún a veces, tristemente, también en la iglesia, pero que esas cosas, que esas situaciones nos sirvan para afirmar más nuestro corazón y decir, Señor, te oro primero por mi corazón. Quiero ser un hombre, una mujer que llegue hasta el final. ¿Sí? A mí me conmueve mucho cuando veo y sé de personas que llevan años en la vida cristiana. Porque sé que la vida cristiana no es fácil. Sé que ha habido muchos momentos difíciles, tropiezos, aflicciones, quebrantos, necesidades. Y si esa persona, con toda debilidad como las que tengo yo y cualquiera de nosotros, a pesar de todo eso, lleva 20, 30, 40, 50, 60 años, digo, Señor, gracias por esas personas que se mantienen fieles, a pesar de... No es fácil, pero creo que Dios, y sí lo dice su palabra, sé fiel hasta la muerte y recibirás tu corona de vida. Que el Señor nos permita ser fieles hasta la muerte, a pesar de las dificultades. Jesús nos sacó, no perdió su objetivo cuando Judas lo traicionó, el dolor que experimentó con la traición de su propio discípulo. Él siguió adelante con su propósito. Y así también cada uno de nosotros. No saquemos la mano del arado para mirar atrás. Que sigamos adelante. Oremos. Padre, Señor, ¿cómo no darte gracias? Señor, tú eres fiel, Señor. Señor, gracias porque
como tú, Señor, lo decías a tus discípulos, y le hablabas de estas cosas para que ellos supieran que estas cosas vendrían, Señor, sucederían, que verían situaciones de división, de traición, para también advertirnos a nosotros que estas cosas van a suceder, así como han sucedido en el tiempo, sucederán también hasta que tú vengas. Pero para advertirnos, Señor, para en el temor tuyo guardar nuestros corazones y no permitir que esos tropiezos, Señor, que se disponen como verdaderas trampas en el camino, nos desvíen. Para usar de discernimiento, Señor, para entender y aplicar tu palabra a la luz de la revelación que tú nos das por medio de tu Espíritu Santo. Tú nos persuades, Señor. Tú nos muestras estas cosas, nos adviertes para que caminemos delante de ti en el temor tuyo. Espíritu Santo, gracias, Señor, porque tú eres la promesa que había de venir, que se cumplió el día de Pentecostés, para guiarnos como iglesia. Señor, por favor, ¿qué pedimos? Sino que tú nos guardes, primero en lo personal, que tú guardes nuestros corazones de ser factores de división, que seamos guardados de ser personas que dividan, que traicionan. Señor, guárdanos como iglesia. Guárdanos, Señor, por favor. No permitas, Señor, que en mi corazón yo albergue pensamientos de división, de traición. Si usted en algún momento ha pensado, ha albergado algún pensamiento que lo lleva a pensar en esto, en la posibilidad de dividir, traicionar, puede decir: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. No quiero ser un hombre, una mujer que divida. No quiero ser un instrumento de división, de traición. Señor, quiero ser un instrumento de bendición para mi iglesia, para mi familia. Espíritu Santo, Señor, aquí estamos delante de ti. Como iglesia, entendemos cuán importante es vivir delante de ti en el temor tuyo, no permitiendo albergar en nuestro corazón sentimientos que son contrarios a tu palabra, contrarios a lo que tú demandas y esperas de cada uno de nosotros. Por favor, Señor, que tú nos permitas vivir delante de ti en ese amor fiel, ese amor que no busca lo suyo, que no hace nada indebido. Por favor, Señor, guárdanos. Guarda tú, Señor, esta familia espiritual. Padre, yo te doy gracias esta noche por esta familia, por esta iglesia. Es tu iglesia, Señor, y tú tienes celo por tu iglesia. Señor, cada uno de nosotros fue comprado con precio de sangre. Señor, por favor, guárdanos de divisiones. Señor, y aún aquellos que
han hecho y nos han hecho daño. Señor, tú nos demandas aún bendecirles, hacerles bien. Porque eso es lo que tú esperas, Señor, de tus hijos. Que no tomemos venganza, sino que confiemos en ti, que tú eres soberano, Señor. Y aún tú permitirás cosas en tu soberanía para tratar primero nuestro corazón y para evidenciar a través de nuestras acciones si realmente eres tú quien gobierna nuestras vidas, o aún son nuestras emociones o lealtades malentendidas. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, oramos para que seamos guardados de toda acción espiritual que quiera dañar la iglesia. En el nombre de Jesús atamos y reprendemos todo espíritu de división, todo espíritu de traición. En el nombre de Jesús, Señor, porque a unidad hemos sido llamados. Señor, tu oración fue, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Señor, que la unidad sea el sello en medio de tu iglesia. Así como la iglesia primitiva, Señor, se describe como una iglesia que estaba unida en un mismo espíritu, en un mismo sentir, unánimes. Señor, que así también en este tiempo y de manera especial, advirtiendo los tiempos que estamos viviendo, Señor, que aquí en medio de tu iglesia se pueda experimentar, evidenciar, Señor, esa unidad que tú demandas de aquellos que invocan tu nombre, Señor. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a mantenernos unidos, perseverando. Señor, que las dificultades que son propias de la vida, los problemas, las aflicciones, no sean motivo para apartar nuestra mirada de ti, Señor. Por favor, Espíritu Santo. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por esta familia espiritual. Señor, al igual como oraba la semana pasada en la iglesia, Señor, que tú bendigas a todos y cada uno de aquellos que ha permanecido fiel, Señor, hasta el día de hoy. Señor, que tú guardes sus corazones. Señor, desde los que llevan más tiempo hasta los más nuevos. Señor, que tú afirmes sus corazones en fidelidad contigo, Señor. Porque si somos fieles contigo, entonces seremos fieles con lo que tú amas y es tu iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, a ti oramos. Señor, gracias. Bendigo tu nombre en esta tarde. Gracias, Jesús. A ti te adoramos, Señor. Te bendecimos. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Sí, Señor. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito
dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Sí, Señor. Dame de beber, oh, de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Oh, dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia.
Sí, Señor. Queremos más de ti, Señor. Para que haya más de ti, Señor, en cada uno de nosotros. Es necesario que haya menos de nosotros. Señor, que aprendamos a menguar para que tú crezcas, Señor. Para que tú crezcas en cada uno de nosotros. Que aprendamos a menguar, Señor, para que por medio de tu Espíritu Santo crezca, Señor, tu amor, tu fidelidad en nuestros corazones, para ser como tú quieres que seamos, Señor, y no como nosotros queremos ser, sino como tú quieres, para así cumplir el propósito por el cual un día nos llamaste. Sí, Señor, queremos más de ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque cada día tú nos hablas por tu palabra y por tu Espíritu. Nos enseñas y nos guías por el camino por el cual debemos andar. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.